Primeramente, vamos a definir qué es la investigación. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento y diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, desde el siglo pasado, tales corrientes se agruparon en dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a las dos por igual. En términos generales, estos métodos utilizan 5 estrategias similares y relacionadas entre sí. La primera, llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Segunda, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación realizada. Tercero, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Cuarto, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Y quinta, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativas y cualitativas comparten esas estrategias generales, cada una tiene sus propias características. Primeramente, abordaremos las características del enfoque cuantitativo de la investigación. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establece la hipótesis y se determinan variables. Se traza un plan para probarlas, es decir, el diseño. Se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto de las hipótesis realizadas. Algunas de las características del enfoque cuantitativo son las siguientes. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de la investigación, es decir, cada cuánto ocurren y con qué magnitud. Luego, también el investigador o la investigadora plantean un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución sus preguntas de investigación son sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema del estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, es decir, hace una revisión de la literatura y construye un marco teórico, es decir, es la teoría que habrá de guiar su estudio, del cual se deriva una o varias hipótesis, que vendrían siendo las cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y las somete a una prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si estos resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si estas se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar la hipótesis, se genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Siguiente, la recolección de los datos se fundamenta en la medición, es decir, se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referir al mundo real. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, es decir, cantidades, y se deben analizar con métodos estadísticos.
En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio, es decir, la hipótesis, se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, es decir, de las hipótesis y de estudios previos, la teoría que ya revisamos previamente. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento ya existente. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos, tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alteradas por tendencias de otros. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, es decir, siguen todo el proceso, y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. En una investigación cuantitativa, lo que se intenta es generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, es decir, la muestra, a una colectividad mayor que vendría siendo el universo o la población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Igual, al final con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. Para este enfoque, sí se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación del conocimiento. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis, que el investigador somete a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. Y por último, la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad con la aproximación a la investigación. Por otra parte, tenemos las características del enfoque cualitativo de investigación. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular, en el que la secuencia no siempre es la misma, puede variar con cada estudio. En esta imagen se intenta representar, pero cabe señalar que es simplemente eso, un intento, porque su complejidad y flexibilidad son mayores. Algunas de las características del enfoque cualitativo vendría siendo que aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. En la investigación cualitativa a veces es necesario regresar a etapas previas. La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o el entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar a los informantes que aporten datos y guíen al investigador por el lugar a adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. Y por último, en el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. Gracias por ver este video y los espero en la siguiente clase.